Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de origen más impactantes que existen, el nacimiento de la Iglesia cristiana, tal y como nos la cuenta el libro de los Hechos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es una historia de transformación, de conflicto y de una expansión que parecía imposible, pero que terminó cambiando el curso de la historia. Así que bueno, vamos a desentrañarlo. La historia arranca en un cuarto cerrado, en Jerusalén. Pensemos en la escena. Los seguidores de Jesús están confundidos, muertos de miedo. A su líder lo acaban de ejecutar, y ellos tienen toda la razón para pensar que son los siguientes. El futuro de ese movimiento, la verdad, parecía que no iba a ninguna parte. ¿Cómo se sobrevive a algo así? Pero, de repente, todo cambia por un solo evento, un momento clave que transforma a este grupito asustado en una fuerza pública audaz, y a ese evento lo conocemos como Pentecostés. Justo antes de irse, Jesús les había hecho esta promesa. La instrucción era clarísima. No debían actuar por su cuenta. Tenían que esperar un poder que los iba a transformar en testigos, no solo en su tierra, sino hasta el último rincón del planeta. Y la promesa se cumple. ¿Y de qué manera? De la nada, un sonido como de un viento huracanado llena la casa. Algo que parecía fuego se posa sobre cada uno de ellos y de repente empiezan a hablar en idiomas que jamás habían aprendido. Todo esto justo cuando Jerusalén estaba repleta de peregrinos de todo el mundo conocido. Entonces el apóstol Pedro, el mismo que semanas antes había negado conocer a Jesús, se pone de pie y da el primer sermón público. ¿El resultado? Unas 3,000 personas se unen al movimiento. En un solo día. O sea, esto no fue un crecimiento lento, fue una auténtica explosión. Y su forma de vida era igual de radical que su mensaje. Crearon una comunidad como nunca se había visto. Se dedicaban a aprender, compartían absolutamente todo para que a nadie le faltara nada. Además, el texto cuenta que los apóstoles hacían milagros, como sanar a un hombre cojo, cosas que dejaban a toda la ciudad asombrada. Pero claro, como era de esperarse, un crecimiento tan visible y tan disruptivo no pasó desapercibido. Muy pronto atrajo la atención y, por supuesto, la hostilidad de las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús. El primer encontronazo fuerte ocurre después de una sanación pública, justo a las puertas del templo. Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a Jesús. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Su respuesta ante la máxima autoridad religiosa lo dice todo. En lugar de echarse para atrás, los desafían de frente. La amenaza de un castigo ya no los detiene. La clave aquí es que el miedo simplemente se había ido. Y las advertencias, pues, se convierten en violencia real. Esteban, uno de los líderes de la comunidad, es arrastrado fuera de la ciudad y ejecutado. Y el texto nos da un detalle crucial. Un joven llamado Saulo estaba ahí, mirando y aprobando la ejecución. Este hombre, Saulo de Tarso, se convierte en el enemigo número 1 de la iglesia. Iba de casa en casa, arrastrando a los creyentes a la cárcel. Qué ironía, ¿no? El mayor enemigo del movimiento estaba a punto de convertirse en su más grande campeón. De camino a Damasco para arrestar a más gente, Saulo tiene un encuentro que lo cambia todo para siempre. Una luz que lo deja ciego, una voz del cielo, y su vida da un giro de 180 grados. Este evento lo transforma de Saulo el perseguidor a Pablo, el hombre que dedicaría el resto de sus días a difundir el mismo mensaje que había intentado destruir. Con la conversión de Pablo, el movimiento se enfrenta a su siguiente gran dilema, uno que casi lo parte en dos. ¿Era esto un movimiento solo para judíos o estaba abierto para todo el mundo?
La palabra clave aquí es gentil, que básicamente significa no judío. Hasta ese momento, casi todos los creyentes eran judíos. La gran pregunta era, si un gentil quería unirse, ¿tenía que circuncidarse y seguir todas las leyes de Moisés? Era un debate cultural y teológico gigantesco. El conflicto explota en Jerusalén. Por un lado, algunos insistían en que los gentiles tenían que cumplir con toda la ley judía, sin excepción. Por otro lado, gente como Pedro y Pablo decían que no, que la salvación era un regalo, un acto de gracia, tanto para judíos como para gentiles, sin todas esas condiciones. Y la decisión que tomaron fue revolucionaria. Los líderes de la Iglesia, después de mucho discutir, deciden no imponerles la ley ceremonial judía a los gentiles. Esta decisión, en la práctica, abre las puertas del cristianismo al mundo entero, definiéndolo para siempre como un movimiento global. El arco final del libro de los Hechos sigue al apóstol Pablo en su misión de llevar este mensaje ¿a dónde? Al centro mismo del poder mundial, a Roma. Pero ojo, este viaje no es voluntario. A Pablo lo arrestan en Jerusalén con acusaciones falsas, pero él, muy astuto, usa su ciudadanía romana para apelar directamente al emperador, y eso pone en marcha un viaje épico al corazón del imperio. Lo que viene después es una de las crónicas de viaje más dramáticas de la antigüedad. Va como prisionero en un barco. Se enfrentan a una tormenta tan brutal que la tripulación pierde toda esperanza. Al final, la nave se hace pedazos contra la costa. A pesar del naufragio, de víboras venenosas, de juicios, Pablo finalmente llega a Roma. El libro termina de una forma muy curiosa. No nos cuenta el veredicto, sino que nos deja con Pablo bajo arresto domiciliario, pero predicando con toda libertad y sin estorbo en la mismísima capital del imperio. El mensaje había llegado. Y así termina el libro de los Hechos, pero la historia que cuenta en realidad apenas está comenzando. Y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué fue exactamente lo que permitió que este pequeño grupo, nacido en la periferia del mundo, no solo sobreviviera, sino que creciera hasta desafiar al imperio más poderoso de la Tierra? Gracias por acompañarnos en este viaje por los Hechos de los Apóstoles. Si te ha gustado este video y quieres seguir profundizando en las enseñanzas de Jesús, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.